Hoy, en 678, atentado en París. La ultraderecha pide pena de muerte. Emotivo minuto de silencio en toda Europa por las 12 víctimas del atentado a la sede de la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Ante las puertas de la Catedral de Notre Dame de París se han congregado cientos de personas para recordar a los muertos en el peor atentado en Francia de los últimos 50 años. En rusiatoday.com, Marine Le Pen propone introducir la pena de muerte tras el ataque a Charlie Hebdo. La líder del partido francés de extrema derecha Frente Nacional, Marine Le Pen, ha propuesto introducir la pena de muerte en el país. Il y a 2 suspects qui sont identifiés. Est-ce que pour ce genre de crime, vous réclamez le rétablissement de la peine de mort? J'ai toujours dit que j'entendais offrir aux Français la possibilité de s'exprimer sur ce sujet par l'intermédiaire d'un référendum. Moi, à titre personnel, je pense que la peine de mort doit exister dans notre arsenal juridique, à charge évidemment pour les jurés, pour les peines, pour les crimes les plus odieux, les plus graves, de pouvoir faire ce choix. Bueno, en primer lugar, en nombre del Centro Islámico de la República Argentina, condenamos el hecho y lo consideramos un acto de terrorismo. Y es un hecho trágico y realmente cada vez que hay un tipo de hecho de esta naturaleza, los musulmanes somos los primeros víctimas. Nadie habla de extremismo cristiano cuando bombardean los aviones norteamericanos en poblaciones civiles. Pero el presidente nadie habla de tomaba extremismo judío cuando el ejército israelí bombardea Gaza. Entonces lo que molesta a nosotros como musulmanes es que quieren enfocar como que el Islam es un mensaje de terrorismo y de violencia. ¿Cuán bajo se puede caer? Parte 1. Una noticia muy triste, ¿no? A todos nos entristeció saber que un chiquito de 7 años en este país murió de hambre, de desnutrición. Además, estaba tuberculoso. Se llamaba Néstor, paradójicamente. Tenía 7 años y vivía en el Chaco. ¿Cuán bajo se puede caer? Parte 2. Doblemente impactante por el hecho de que quienes murieron eran finalmente humoristas, sí, claro. Acá como nuestro Rolo. Es como que te haga un tipo y le pega un tiro a Rolo, o vaya a la Nación y le pega un tiro a Nick. Ojalá que esta masacre genere alguna reflexión en la Argentina, ¿no es cierto? Porque recordemos que los funcionarios del gobierno todos los días por televisión agreden a periodistas. Todos los días. Y fomentan el odio. Kicillof ha sido el ministro de Economía más agresivo que hemos visto. La verdad que Kicillof siempre ha tenido un mensaje muy agresivo y en algunos casos violento. O estás de este lado o estás del otro lado. Eso pensaban los asesinos de París, ¿eh? ¿Cuán bajo se puede caer? Parte 3. Es muy difícil discutir con gente que se toma en serio los chistes. Es muy difícil discutir con gente que se toma en serio los chistes. Ya sean terroristas islámicos o capitanich. Hay una distancia entre las dos cosas, pero la actitud frente al mundo no es tan distinta en algún otro punto. ¿Cuán bajo se puede caer? Parte 4. A mí lo que me parece que habría que señalar acá, esto que tiene que ver con la libertad de expresión y de prensa, porque donde se ataca es una revista y se matan a 8 de los periodistas que trabajaban ahí. Doman, cuando arrancó el programa, dijo que el hecho de la semana fue la visita de Scioli al espacio de Clarín. Sí. Parece que ambos hechos tienen que ver con la libertad de expresión y de prensa. Sí. La promesa de compararlos es... La creatividad de la nación para no elogiar al gobierno. En La Nación de hoy, temores y esperanzas. Pese al gobierno, la economía puede repuntar. Siguen las repercusiones por la presencia de Scioli en un evento de Clarín. ¿Scioli es el candidato de Clarín, como vimos y escuchamos recién? Scioli es el candidato de los peronistas y del país. Bueno, no de todos. Es el mejor candidato que tenemos los peronistas. Se hace una reunión, que es una reunión cultural, que va a ver a todos sus amigos. Fue con el intendente de Mar del Plata, no es que fue solo a la noche escondida. Ya lo hizo el año pasado también. Esto sabe cómo es, tonto, esto es la política. Estamos en el tramo final de ver quién se queda con el sillón de Rivadavia. Lo menos que va a pasar es esto. Carlos, sobre el accionar del gobernador bonaerense, ¿qué opinión tiene? Bueno, la visita en sí no tiene ni más ni menos trascendencia que el haber pasado por un lugar. Lo que en todo caso, evidentemente, hay una situación de agravio al pueblo argentino
y una situación de impunidad con respecto a empresarios que se apoderaron bajo tortura y asesinatos de sus propietarios, como fue el caso del doctor Bartolomé y el contador Héctor Magnet con un papel prensa. Parecer que eso es normal, me parece que es una cuestión mucho más trascendente y profunda, ¿no? Me parece que tiene gestos que dan lugar a equívocos y que se equivoca profundamente. Nuestro compañero de espectáculos nos dice que el sábado a la noche hay una gran posibilidad de que Daniel Scioli esté en la mesa de Mirta Legrand, lo cual sería como redoblar la apuesta, ¿no? Y estar en la mesa de un ser despreciable que llegó a negar la muerte a Néstor Kirchner, me parece que no es una cuestión de buen gusto, por sobre todas las cosas. Es feo lo que voy a decir, ¿eh? Que el cadáver no estaba en el cajón, que el cajón no era lo suficientemente largo, extenso, como para que cupiera el cuerpo del presidente, que el cajón no era lo suficientemente largo, extenso, como para que cupiera el cuerpo del presidente. Estar en la mesa de un ser despreciable que llegó a negar la muerte a Néstor Kirchner, me parece que no es una cuestión de buen gusto, por sobre todas las cosas. Cuentas ilegales en Suiza y el allanamiento al HSBC. Más rebote mediático afuera que acá. Hablemos de un gran allanamiento que se vivió el día de ayer. HSBC fue el protagonista. La casa central fue allanada en el marco de esa investigación. ¿Te acordás, Alejandro? Sí, claro. Las miles de cuentas en el exterior no declaradas. ¿Esto dónde ocurrió? Bueno, en Florida, Diagonal Norte. Y un allanamiento cuya noticia ha recorrido el mundo, ¿eh? Mientras que en la República Argentina altos niveles de ocultamiento respecto a los principales medios de comunicación. La pregunta es, ¿por qué será? ¿Cuál es la razón de este nivel de ocultamiento? Esta investigación crece en el mundo y en Argentina también, y bueno, uno revisa los nombres y aparecen ricos, famosos, políticos. Claro. Uno ve que esta información no es tapa de los diarios, y bueno, y tal vez tenga que ver con que hay muchos ricos y famosos vinculados a esta denuncia. Si arriba ya no hay un pie, ni abajo hay una cabeza, ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Si llegamos hasta aquí, es que esto recién empieza. Necesitamos unión y vencer la indiferencia. Si enciendes mi amor, volveré a brillar. Si probas te aviso que te va a gustar. Si enciendes mi amor, volveré a brillar. Si probas te aviso que te va a gustar. Empieza 678. Un programa que no dibuja la realidad. Tú no debes seguir con esto. ¿Por qué? Bueno, porque los superhéroes no comen helados y tú eres un superhéroe. ¿Un superhéroe? Sí, y estás salvando gente todo el día. ¿De veras? Sí, 6, 7, 8 veces al día. 6, 7, 8 veces al día. Si probas te aviso que te va a gustar. Si enciendes mi amor, volveré a brillar. Si probas te aviso, vas a querer más. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Hoy recuerden que tenemos el hashtag Refresca 678, así que ahí pueden ir poniendo sus tweets y también contándonos si están refrescando algo, supongo. Puede ser un clericó, sangrías o esas cosas. No sé, Moca, ¿qué me cuenta? A mí me gusta cualquiera de esas, sí. Está bien. En ese orden. Bueno, aprovecho para saludarlos. Moyano, muy buenas noches. ¿Cómo está Moca? ¿Cómo está José Orlando? ¿Cómo anda Nora Beiras? Y nuestro invitado de hoy, primera vez acá en nuestro programa, el señor Juan Manuel Carg, que es politólogo de la UBA, analista internacional especializado en la temática de integración regional. Y bueno, y ahí también como periodista colabora en medios de América Latina, Argentina, en Telesur, entre otras. En medios de Ecuador, medios de Bolivia. El telégrafo de Ecuador, sí, entre otros. Entre otros. Bueno, bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar este programa con el primer informe que tiene que ver con esto que ocurrió en Francia, ese atentado
donde murieron 12 personas y quizá alguna otra más por otros hechos que están ocurriendo. Y la ultraderecha francesa salió con una solución, que es pedir la pena de muerte. Vamos a verlo. El atentado en París. La ultraderecha pide pena de muerte. We are provocative today, we will be provocative tomorrow, and it's our job. Why do you do this? I do this because it's our job to draw about actuality. About the news? About news, yeah. Our job is not to defend freedom of speech, but without freedom of speech, we are dead. We can't live in a country without freedom of speech. I prefer to die than live like a rat. I don't know. And to be afraid of speaking. I haven't the right, the time to be afraid. I have a paper to do. Patrick Pelloux, bonjour. Bonjour. Vous avez aussi, vous étiez sur place quelques minutes après cette fusillade effroyable. Je vais dans les médias où ils auraient aimé que j'aille. C'était des hommes et des femmes extraordinaires. Ils ont tiré sur des gens qui faisaient une conférence de rédaction contre le racisme. J'ai emmené avec moi le colonel Tourtier, qui est le médecin-chef des pompiers de Paris. On est arrivés tous les deux sur place en premier. C'était horrible, horrible. Il y en a beaucoup qui étaient déjà partis. Parce qu'ils les ont abattus comme dans des exécutions. Et on a réussi à sauver les autres, qui a priori vont bien ce matin. Et j'étais venu te dire que le journal va continuer parce que ils n'ont pas gagné et qu'il n'y a aucune haine à avoir contre les musulmans et que tout le monde, chacun, devant chez lui, au quotidien, doit faire vivre les valeurs de la République. Usted que conoció la dictadura en Argentina, también tuvo a cargo un kiosco. Para usted la libertad de expresión es muy importante. ¿Qué piensó de lo que pasó allá? No hay hechos che giustifiquen la muerte. Parigi ci fa pensare a tanta crudeltà umana, a tanto terrorismo, sia terrorismo isolato, sia terrorismo di Stato. Ma la crudeltà della quale è capace l'uomo. Preghiamo in questa messa per le vittime di questa crudeltà, tante. E chiediamo anche per i crudelli, perché il Signore cambia il suo cuore.
lamentablemente, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y otros actores permiten que crezcan organizaciones terroristas para que sirvan a sus propias agendas, como ocurrió en Afganistán en la época de la invasión soviética. Igualmente esto jugó en contra. Claro, y lo que pasa es que justamente crean monstruos que luego no pueden gobernar. Lo que debería hacer el gobierno francés es dedicar más recursos a asegurar a sus propios ciudadanos que intervenir militarmente a causar muertes en estos países. Porque no olvidemos que ellos fueron la punta de lanza de la destrucción de Libia, que era un país gobernado, está bien, asumamos por un dictador, sí, pero era un dictador enemigo de Al-Qaeda, sí, ¿no? Entonces han destruido el país más que era próspero del norte de África para dejarlo en estado de debilidad, que a lo mejor permita desembarcar a Francia en una operación militar en Libia para poder quedarse con parte del petróleo y repartirlo con Gran Bretaña y con Estados Unidos, ¿no? The most important thing I want to say is that our thoughts and prayers are with the families of those who've been lost in France and with the people of Paris and the people of France. ¿Cuál es su opinión frente a la condena de este atentado del presidente de Estados Unidos, Barack Obama? Me parece un cara dura. Sí, porque él ha sido, digamos, una pieza importantísima en el derrocamiento de gobiernos árabes que estaban en contra de este extremismo que ahora es el que causa daño en Europa. Los políticos han pedido inmediatamente después de la tragedia evitar las generalizaciones. Los lugares de culto musulmán han sido señalados en las últimas horas. ¿Ves un aumento de la islamofobia? Sí, me he encontrado con muchos franceses de origen magrebí que afirmaban temer un aumento de la islamofobia. Que se tome a los musulmanes por terroristas. Muchos me han dicho que el atentado ha sido una barbarie, que el Islam no ordena acciones como esta. En rusiatoday.com, Marine Le Pen propone introducir la pena de muerte tras el ataque a Charlie Hebdo. La líder del partido francés de extrema derecha Frente Nacional, Marine Le Pen, ha propuesto introducir la pena de muerte en el país. Quiero ofrecer a los franceses un referéndum sobre la pena de muerte. Personalmente creo que debe existir la posibilidad, publicó en su cuenta de Twitter. La France doit être en guerre à partir de maintenant contre le fondamentalisme islamiste, car les islamistes, eux, sont en guerre contre la France. Aujourd'hui, demain, nous ferons, et j'irai exprimer devant le président de la République le constat lucide du niveau d'infiltration de l'islam radical sur notre territoire et les moyens qui doivent être mis en œuvre pour pouvoir protéger nos compatriotes et surtout pour pouvoir les combattre, car encore une fois, ce sont les islamistes qui ont déclaré la guerre à la France. La guerre ne peut pas rester soumise. Il y a 2 suspects qui sont identifiés. Est-ce que pour ce genre de crime, vous réclamez le rétablissement de la peine de mort? J'ai toujours dit que j'entendais offrir aux Français la possibilité de s'exprimer sur ce sujet par l'intermédiaire d'un référendum. Moi, à titre personnel, je pense que la peine de mort doit exister dans notre arsenal juridique, à charge évidemment pour les jurés, pour les peines, pour les crimes les plus odieux, les plus graves, de pouvoir faire ce choix. Se produce en un momento de ascenso político de la ultraderecha. Recordemos que las últimas elecciones que se realizaron en Francia fueron las elecciones para el Parlamento Europeo, en donde Marine Le Pen, la hija de Le Pen, obtuvo el 26% de los votos y fue la fuerza más votada. Es decir, un néonazi, Le Pen. Una néonazi, sí. Marine Le Pen était hier dans l'Essonne pour un point presse sur les Roms. La présidente du FN, plantée au milieu d'une route, a parlé immigration illégale à quelques pas d'un camp de Roms. Une mise en scène étonnante. L'installation massive et en toute illégalité des populations roms dans notre pays et l'accroissement de la délinquance et de la criminalité liée aux réseaux de nomades étrangers. C'est pas un peu dur de le faire devant les jeunes enfants, devant un camp de Roms, cette déclaration? Quel jeune? Mais pourquoi? C'est pas une réalité? C'est pourquoi? Parce que, écoutez, une provocation. Mais je suis partout ici en France, chez moi. Les Roms dont vous parlez, ils sont juste là, en fait, Madame Le Pen. Vous n'avez pas envie peut-être d'échanger avec eux Le gouvernement européen s'apprête à faciliter largement l'accès des étrangers sur le sol européen. Or, nous aurons une réaction ferme et nous ramènerons ces clandestins chez eux. Voilà, c'est la seule solution qui est viable, qui est humaine pour eux et de notre part. Se sacudió los componentes nazis y fascistas de su padre y que transformó al Islam en el eje de sus críticas, digamos, y en el rechazo a la inmigración y demás. Entonces tenés por un lado el ascenso de la ultraderecha, por el otro lado una comunidad musulmana muy enorme en Francia, muy grande, muy visible también en las ciudades, se lo ve mucho en París, uno camina por las calles de París y se ha hecho muy visible. Esto ha creado un contexto y un caldo de cultivo
muy complicado. Este es el 11S de Francia. Golpea el espíritu de Francia, de la libertad de expresión. Ya había sido amenazada cuando reprodujo unas imágenes de Mahoma. Eso está prohibido en el Islam, reproducir a Mahoma. Quiero escuchar tu versión representando, siendo el vicepresidente del Centro Islámico de la República Argentina, ¿cómo tomaste, Aníbal, lo que pasó hoy en Francia? Bueno, en primer lugar, en nombre del Centro Islámico de la República Argentina, condenamos el hecho y lo consideramos un acto de terrorismo. Y es un hecho trágico y realmente cada vez que hay un tipo de hecho de esta naturaleza, los musulmanes somos los primeros víctimas. Cuando el señor Sierra dice que este es el 11S de Francia, realmente me preocupa porque a partir del 11 de septiembre pareciera que la opinión pública mundial empezó a contar la cantidad de muertos y terminó de contarlos el 11 de septiembre. Porque después del 11 de septiembre, en el mundo islámico hubo más de 3.000 torres. Estamos hablando ya más de 3 millones de muertos desde cuando Bush dijo que iba a llevar la democracia y la libertad a Irak, y lo único que sembró en Medio Oriente fue la muerte y más terrorismo, y sembraron grupos terroristas que no nacieron en Medio Oriente, sino fueron implantados. Usted lo que está diciendo es que el mundo pone foco en lo que sucede en Estados Unidos y no lo que sucede... Yo digo que parece que el mundo se conmociona nada más cuando hay muertos en ciertos países. Cuando nosotros escuchamos que en Siria hay 300.000 muertos, y parece que eso no conmueve a nadie. Cuando escuchamos que en Irak hay generaciones que van a nacer con problemas genéticos por las bombas que arrojó las Fuerzas Armadas norteamericanas, parece que eso no conmociona. El problema del extremismo es musulmán es porque hay imanes y líderes religiosos que están provocando y están tratando de que haya una visión extremista del Islam. Bueno, entonces también tendrían que hacerse cargo de esto. Mire, obviamente nadie que habla también... de extremismo cristiano cuando bombardean los aviones norteamericanos en poblaciones civiles. Pero el presidente y nadie Bush habla de extremismo judío cuando el ejército israelí bombardea a Gaza. Entonces lo que molesta a nosotros como musulmanes es que quieren enfocar como que el Islam es un mensaje de terrorismo y de violencia. Emotivo minuto de silencio en toda Europa por las 12 víctimas del atentado a la sede de la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Ante las puertas de la Catedral de Notre Dame de París se han congregado cientos de personas para recordar a los muertos en el peor atentado en Francia de los últimos 50 años. Bueno, muy bien. Da muy mala impresión todo esto, ¿no? Da mala impresión, hay que estudiar qué causas hay detrás, hay que estudiar, bueno, me parece muy valeroso, digo, lo que dice la comunidad musulmana argentina en cuanto a condenar activamente este atentado, es decir, hay 1.200 millones de musulmanes en el mundo y creo que no todos esos musulmanes, sino una parte totalmente ínfima, está involucrada o puede estar involucrada en acciones de este tipo. Esto lo tiene que determinar la justicia francesa. Yo no me quiero meter mucho en eso, me quiero meter en lo que puede pasar de acá en más en Europa, que creo que es el debate que tenemos que dar hoy, que es el debate que se va a venir. Justo en Europa ahora están las elecciones en Grecia en 2 semanas. Y me parece que con estas declaraciones de Marine Le Pen lo que se hace es, bueno, hay un caldo de cultivo de la extrema derecha europea, un avance también en Alemania de un movimiento que se llama Pégida, que es un movimiento antimusulmán, es decir, que practica lo que se denomina la islamofobia y que está pidiendo la expulsión de los alemanes en Alemania. Está el grupo Amanecer Dorado en Grecia, ¿sí? Digamos, Grecia se discute entre dos opciones nítidas, digamos, Amanecer Dorado, que está emergiendo, que es un grupo neonazi de derecha, y Syriza, que es la formación del Lexi-Tsipras, que tiene un componente de izquierda importante y que está en las encuestas. En el medio está el primer ministro actual. Creo que hay que poner una alerta en lo que puede pasar en Europa de acá en más en estos momentos y de acuerdo a las declaraciones de Marine Le Pen, digamos. No es una política más Marine Le Pen hoy en el mapa político francés. En su momento lo fue. Era la alternativa que venía de abajo y podía decir cualquier cosa. El marginal, claro, ahora tiene uno de cada 4 votos. Exacto. Saca 25 puntos en las elecciones parlamentarias europeas. Ojo igual, porque son elecciones parlamentarias. No es lo mismo votar a este tipo de expresiones en parlamentarias que en presidenciales, pero
hoy está pidiendo la pena de muerte, digamos, el mensaje es muy clarito, tenemos que ir a buscar a los que cometieron esto y matarlos, y el problema es el mensaje que se extiende en Europa y también el mensaje de miedo, porque si vos estás en Grecia y decís quiero votar contra las políticas de ajuste del gobierno griego actual, me inclino hoy por Syriza, y bueno, Syriza le están armando una campaña de miedo grande, entiendo que puede pasar lo mismo en España con Podemos, bueno, me parece que se configura de otra forma el escenario político europeo y que es muy compleja las declaraciones de Marine Le Pen, que son graves. Moca, ¿cómo pensás que lo de Le Pen, cómo lo va a tomar los otros partidos, cómo van a jugar a raíz de esto? En la línea de lo que decía Juan Manuel, hoy salieron declaraciones de la derecha griega en relación a un punto muy concreto de la agenda que se discute el 25 de enero, que es la política de flexibilización de la inmigración que tiene Syriza. Es decir, ahora el atentado se utiliza para decir, ¿qué quieren? ¿Flexibilizar para que entre más de esta gente? Era un apunte en relación a lo que decía Juan Manuel, pero a mí me parece que algo que pasa a una cierta velocidad y que no todos los medios lo han tomado, lo han registrado con precisión, son las declaraciones del Papa Francisco. El Papa Francisco, una declaración de pocas palabras, dijo dos cosas. Esto nos revela cuán lejos puede llegar la crueldad humana, dijo, y esta es la demostración de lo que es el terrorismo, sea isolato, sea aislado o sea de Estado. La verdad es que estamos ante un Papa que no improvisa ni dice cosas casuales. La primera de las cosas que dice es que pone el foco no en una secta, no en un segmento de la cultura global, sino que está diciendo que la crueldad humana está en la cultura global, que está en los seres humanos, por lo cual despeja esa idea de que la solución, si hubiera una solución para estas cosas, es tomar a los grupos étnicos y religiosos que están formalmente detrás, aparentemente, de esto como objeto de ataque. Y la otra cosa que dice, a mí me llamó mucho la atención la del terrorismo aislado y el terrorismo de Estado, dicho por el Papa, porque el Papa viene jugando un rol, un activismo en política internacional muy importante, y en el tema de los ataques del Estado de Israel contra Gaza tuvo un hiperactivismo. ¿Por qué me parece importante esto? Porque la utilización que se está haciendo de esto es una utilización exactamente contraria. Es decir, se reduce desde varios puntos de vista el acontecimiento. Primero, seguramente lo vamos a ver en otro de los informes, en el carácter de periodistas que son las víctimas. El victimismo periodístico está siendo hoy una especie de argumento de la industria, de la maquinaria manipuladora, empresaria, de los grandes medios de comunicación globales. A partir de esta interpretación parecería que hay que bajar las banderas de la crítica al periodismo. Parecería que la libertad de crítica y la libertad de expresión no puede tomar al periodismo como objeto. Yo no puedo decir eso que hace tal periodista o cual periodista está mal, así lo dice Kirschbaum directamente hoy, porque me enrolo en quienes quieren negar la libertad de expresión y por medio de una truculencia, de un arte de prestidigitación, paso a ser corresponsable de un crimen horrible como este. Es decir, están circulando cosas del peor fundamentalismo liberal. El neoliberalismo también es un fundamento. Por supuesto que nadie niega el carácter terrorista y fundamentalista, y dicho sea de paso, sería bueno que se investigue bien, que la justicia pueda explicar bien lo que pasó, porque a uno le quedan muchas dudas, siendo qué resultado tiene esto en el mundo europeo, en el mundo occidental, en el mundo en general, le quedan muchas dudas de la factura de esto. Voy a terminar con un ejemplo histórico. El incendio del Reichstag en Alemania fue el comienzo de la barbarie nazi. Acusaron a los comunistas de incendiar el Reichstag y a partir de ahí se desató el vendaval criminal que terminó en lo que todos sabemos. Entonces, no sea cosa que esto del periódico sea el incendio del Reichstag, no sea cosa de que haya manos raras, porque las mismas manos que armaron y que formaron a estos núcleos fundamentalistas para pelear contra la Unión Soviética en Afganistán, tranquilamente pueden estar detrás de esto. Yo no estoy diciendo que lo estén, porque ¿quién soy yo para dar por cerrada una investigación que ni siquiera empezó? Pero quiero decir que los acontecimientos en política se juzgan por las consecuencias. Y me parece que hay
una primera mirada sobre esto, que es, acá en las palabras del Papa incluso está revelada y reflejada un fracaso de la política. Si la política mundial no puede equilibrar y evitar acontecimientos de una monstruosidad como esta o como otros acontecimientos monstruosos que han ocurrido en los últimos meses, porque estoy totalmente de acuerdo con la expresión del dirigente islámico argentino en relación a la poca mensura, a la poca medida que ha merecido el hecho de decenas de miles de muertos en la Franja de Gaza. Y eso no está dicho para discutir la gravedad de lo que está ocurriendo. Significa que los seres humanos, sean mexicanos, sean palestinos o sean franceses, valen lo mismo. O sea que vos decís que reducirlo esto al ataque a la libertad de expresión no alcanza. No, por supuesto que no. Es decir, la libertad de expresión es una... La libertad de expresión, primero, me solidarizo con los periodistas, me solidarizo con los humoristas. No me parece a mí que ningún humor y que ninguna cosa, por más pesada que nos caiga, tenga la más mínima relación con un acto de barbarie. Primero quiero dejar claro eso. Ahora, reducir la geopolítica mundial a la cuestión de la libertad de expresión en Francia, me parece que es un problema de escala muy compleja. Es decir, borrar todo el contexto, borrar los últimos 25 años de la relación, borrar la teoría del choque de las civilizaciones de Huntington, donde parece que una vez que Estados Unidos ya no tiene a la Unión Soviética para justificar los monstruosos gastos del aparato del complejo militar industrial, ahora tienen un nuevo enemigo y un nuevo blanco que en estos días ha crecido en su importancia y es verdaderamente lamentable. Lo que decís es polémico, es una palabra que todo el mundo usa. Me parece interesante el enfoque sobre la libertad de prensa y sobre la victimización heroica del periodismo, el aprovechamiento, el usufructuo que se produce en los medios locales, que seguramente lo vamos a ver en otro informe. Ahora viene, sí. Por eso no quiero extenderme. Lo que quiero decir es que así como tocar las Torres Gemelas fue tocar el corazón del imperio, tocar esa pequeña revista o semanario francés de humor, fue tocar para la Corporación Mundial del Periodismo el corazón del periodismo. Es un rival, te diría, desde ese punto de vista, si querés, del debate, en el que a vos hiciste el análisis, y se los pregunto a mis compañeros, casi imposible de ganar. La razón puede ganar, pero no gana en los medios. Los medios van a sostener el tema de la libertad de prensa como leitmotiv de este atentado y van a hacer comparaciones con países latinoamericanos donde puede haber divergencias con la libertad de prensa. Esto va a ser usado. Es inevitable. Es un festín. Sí, claro. Se están haciendo un festín. Nosotros la obligación que tenemos es decir esto, que se nos ocurre que tiene alguna validez, y nada más. Y lo otro, el presidente, creo, de la Asociación Islámica o algo así, que estaba hablando en el debate, dijo varias cosas que se dijeron acá. Vos sintetizaste lo del Papa, que es extraordinario. Yo no había pensado en eso, lo había escuchado. El hecho de terrorismo de Estado, en el momento que el Papa podía haber ha hecho caer lágrimas. El Papa podía haber hecho caer lágrimas cristianas, hacer tragedismo cristiano de la muerte de estos periodistas. Y el Papa enfrió sus propias lágrimas para compensarlo con el terrorismo del Estado. ¿Y quiénes son los terroristas del Estado? Ya no hablamos de los terroristas del Estado de la Argentina, que por suerte están siendo condenados y ha pasado. Estamos hablando de otros terrorismos de Estado, que estoy acá con nuestro compañero que sabe. Ahora nos va a hacer la lista acá. Que están allí, que cada uno puede darle el nombre que quiere. Y no es casual que el presidente de este centro islámico, al que yo desconozco, dijo en un momento algo que yo dije ayer como una frase retórica. Es el vicepresidente del centro islámico. El extremismo cristiano, dijo. Que no existe guerra cristiana. Ese concepto no existe en el periodismo. Después está el papel de las potencias, algo breve como para
charlarlo también. Hillary Clinton el año pasado había dicho, nosotros financiamos mal a la oposición siria y creció este grupo ISIS que está peleando contra el gobierno de Bashar al-Assad. Siempre Obama dijo hay que sacar a Bashar al-Assad del gobierno y financió una parte de la oposición, y mientras financiaba buena parte crecía este grupo ISIS. Y hay una pregunta que hizo Cristina en su momento en la ONU que me parece importante. ¿Quiénes son los que financian estos grupos? ¿De dónde salen las armas? Y justo va a haber una cumbre aparentemente, por lo que se sale en las últimas horas, este fin de semana, entre líderes de Europa y Estados Unidos, o por lo menos que quieren cancilleres, digamos, se está empezando a armar eso. Vamos a ver si se concreta o no. Me parece que tienen que discutir quién financia estos grupos, quién financió a ISIS, cómo surge ISIS y contra quién. Y bueno, ahí podemos ver el inicio de este problema, que es un problema grande y que a su vez en Francia toca temas económicos, porque siempre hablamos de la crisis en Europa y decimos España, Portugal y Grecia, y no decimos que en Francia el 25% de los jóvenes está desempleado. Y no solo eso se triplica si sos extranjero. Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos un caldo de cultivo para cualquier tipo de acciones y un país que ha crecido poco, hay que decirlo de verdad, crece al 0,3, al 0,4, tiene problemas económicos grandes y por eso también ha perdido Hollande popularidad y no puede sostener su propio liderazgo, tiene que llamar a los demás partidos para armar una especie de coalición que ayer después del atentado, y ahí sale Marine Le Pen con estas barbaridades, que no son otra cosa que barbaridades, digo, porque eso es lo que escuchamos. Funcionales al capitalismo, digo, porque en una etapa de tanta crisis, que aparezca un discurso acusatorio de una minoría étnico-religiosa y que se descarguen las tensiones y las frustraciones masivas que hay en los países europeos contra un grupo de la población, es muy funcional a los intereses de los grandes. No hay que pensar a la ultraderecha como un grupo de fanáticos desaforados. No lo fue Hitler ni lo fue Mussolini, no fueron fanáticos desaforados, fueron herramientas de un proyecto político. El proyecto de Le Pen no es un proyecto anticapitalista, aunque ella se llene la boca con cosas antiliberales, es un proyecto de descargar la crisis sobre los pobres, sobre los distintos, sobre los inferiores. Así fue el nacionalsocialismo, así fue el fascismo. Vamos a seguir viendo sobre este tema. Bueno, ahora a los que comparan aquí en Argentina, los que toman este caso de la masacre terrorista en París para juntarse algunos porotos en sus baldes. A ver, vamos a verlo. La última del grupo Clarín. Ahora compara a los terroristas de Francia con Kisilov y Kapitanich. Es muy difícil discutir con gente que se toma en serio los chistes. Es muy difícil discutir con gente que se toma en serio los chistes. Ya sean terroristas islámicos o Kapitanich. Ya sean terroristas islámicos o Kapitanich. Hay una distancia entre las dos cosas, pero la actitud frente al mundo no es tan distinta en algún otro punto. A mí lo que me parece que habría que señalar acá, esto que tiene que ver con la libertad de expresión y de prensa, porque sí, donde se ataca es una revista y se matan a 8 de los periodistas que trabajaban ahí. Doman, cuando arrancó el programa, dijo que el hecho de la semana fue la visita de Scioli al espacio de Clarín. Sí. Parece que ambos hechos tienen que ver con la libertad de expresión y de prensa. Sí. Parece que ambos hechos tienen que ver con la libertad de expresión y de prensa. Sí. No, pero a veces de compararlos sin compararlos, pero en los dos estamos hablando de la libertad de expresión y de prensa. Acá se está cuestionando si un candidato a presidente puede ir a un stand de un grupo de medios de comunicación. En ese sentido yo te digo que tiene que ver con la libertad de prensa. Sí, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en Francia. Pero nada que ver. No, pero lo de Francia... Una cosa es un ataque fundamentalista religioso y otra cosa es un hecho político, digamos, porque me parece que lo que se está discutiendo... No, yo decía que las dos cosas tienen que ver con la libertad de prensa. No tiene nada que ver. Pero que son distintas, pero que tienen que ver... Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver? Con hablar... Bien, decir que no hay libertad de expresión o de prensa desde un canal de televisión es una contradicción. Doblemente impactante por el hecho de que quienes murieron eran finalmente humoristas, acá como nuestro Rolo. Es como que acá un tipo y le pega un tiro a Rolo, o vaya a la Nación y le pega un tiro a Nick. Ojalá que esta masacre genere alguna reflexión en la Argentina, ¿no es cierto? Porque recordemos que los funcionarios del gobierno todos los días por televisión agreden a periodistas. Todos los días. Y fomentan el odio. Kisilov ha sido el ministro de Economía más agresivo
que hemos visto. La verdad que Kicillof siempre ha tenido un mensaje muy agresivo y en algunos casos violento. O estás de este lado o estás del otro lado. Eso pensaban los asesinos de París, ¿eh? Eso pensaban los asesinos de París, ¿eh? Bueno, muy bien, como está haciendo la probation, Nora Beiras me va a contar qué tiene que ver Capitanich con fundamentalismo terrorista islámico, del que sea. No, la verdad que es un desafío a la lógica, la irracionalidad con la que analizan y tratan de extrapolar un hecho aberrante como fue este atentado en París, con la crítica que se puede hacer a determinadas opiniones periodísticas en la Argentina. Me parece que pero además descontextualizar todo lo que estuvimos hablando acá, lo que habla cualquiera, lo que lee cualquiera que más o menos informe sobre lo que implica hoy digamos, la estigmatización de los grupos islámicos, del islamismo, digamos, emparentándolo con los grupos terroristas islámicos, como estos los culpables de todos los males de la humanidad, que esto es condenable desde todo punto de vista, pero la distinta vara con la que se analiza quiénes son los poderosos del mundo y cuándo el terror es bueno o es malo según quien lo aplique. Me parece que esto es lo que está en discusión en este horror que sucedió en Francia. Ahora, llevar esto a lo que sucede en la Argentina me parece que es de un nivel ya es grotesco. O lo tomás con humor o decís, no sean tan poco serios. Es como, digamos, es la misma lógica que en su momento llevó a Magdalena Ruiz Guiñazú, a Morales Solá, a hacer una denuncia ante la OEA por la falta de libertad de expresión en la Argentina. Me parece que es una aberración hablar del discurso violento de Kicillof cuando el flaco estaba en un buquebús con su familia y fue agredido de una forma feroz por muchos de los seguidores de ese discurso tan supuestamente institucional que representa la programación de Radio Mitre. Y después la comparación que también dejó en evidencia Santoro, el dirigente radical, en ese diálogo con Alfie y Doman, digamos, Alfie tratando de comparar lo que sucedió, este hecho aberrante, como repito, que sucedió en Francia, con la visita de Scioli al stand de Clarín. Bueno, digamos, si hay alguien que le encuentra un hilo conductor a ese razonamiento, la verdad que a mí me encantaría conocerlo, porque este muchacho quedó en evidencia que estaba diciendo cualquier cosa. Aparte es como un escamoteo tremendo de un tema tan complejo que realmente todos necesitamos que alguien nos explique algo, que venga la nata a decir, no, son gente que no tiene sentido del humor. O sea, no podés caer en semejante boludez. Pero es que no les importa analizar nada. No. Sí, decimos. No, a mí me hacía acordar, Evo Morales siempre contaba que él cuando empezó, digamos, cuando ya estaba cercano a la presidencia en Bolivia, le hacían operaciones que decían que él era de Al Qaeda, por ejemplo. Era una operación típica del 2001-2002, es decir, algunos movimientos sociales del continente, si bueno, tiene algún vínculo con Al Qaeda, por la cuestión campesina, etcétera, etcétera. Me parece que es una operación que está haciendo la derecha hoy en todas partes, es decir, bueno, nosotros somos los buenos, nosotros somos los que morimos en nombre de la libertad, de aquel otro lado están los malos, está el fundamentalismo, y se acusa a todo el mundo de fundamentalismo, pero sin tener ningún tipo de comparación, porque ¿qué tiene que ver Evo Morales con Al Qaeda? Digamos, pero son operaciones típicas, me parece que va pasando el tiempo y que se van a seguir incrementando, digamos, de acá a, cuando haya un próximo atentado, en aquel momento no existía ISIS, ahora se dice ISIS, cuando haya otro próximo grupo y suceda lo mismo, se va a seguir fomentando este tipo de operaciones. Son solo eso, operaciones, y también el horario veraniego me parece que ayuda mucho a decir cosas sin pensar mucho lo que uno dice, ¿no? Y puede ser que sea el verano, ojalá. A mí me parece que hay mucho ignorante tratando de opinar, eso se ve, pero además de haber mucho ignorante, me parece que hay mucho aprovechamiento de cierta situación que se da en algunos países como los nuestros, donde tenemos tan cercenada la posibilidad de acceder a información internacional. Hay tan pocos espacios en la televisión pública apenas, y creo que 2 o 3 ejemplos más podemos encontrar. Me parece que eso, no sé si, creo que es a propósito, pero supongamos que no, se aprovecha. Si no lo es, se aprovecha. Para que entonces, ¿qué es lo que a uno le da terror? Lo desconocido.
¿no? Claro. Entonces, este tipo de grupos, la ignorancia es el mejor, la mejor sustancia para practicar el odio racial, porque lo desconocido obviamente que te asusta, entonces eso que no viene de mi propio país me da miedo. Sí, lo desconocido o lo que ellos dicen que es también. O sea, bueno, pero justamente como la información no la tenemos, te lo llenan ellos. Por eso, como la información no la tenemos, te tiran 3 datos porque no los tienen y son ignorantes o a propósito lo escamotean, depende en qué sea el caso. Entonces, pensar un poco más allá de las tremendas muertes de los cuerpos y de los cadáveres, no se puede. Parece que si uno habla más allá de los cadáveres está faltando el respeto a los cadáveres, ¿no? Y eso es una trampa también que se suele cometer. Yo me acordaba con estos comentarios de lo que charlamos acá un montón el año pasado, aquella nota editorial de La Nación, 1933, que decía, salvando las enormes distancias, lo que pasó con Hitler y el Tercer Reich debe llamarnos a reflexión en la Argentina, decía una comparación entre Hitler y la presidenta Cristina Fernández. Salvando las distancias, bueno, sí, varias veces. Salvando... Varias veces. ¿no? Entonces, digo ese porque fue uno como muy comentado, sí, pero permanentemente se ha hecho. Y después me parece que hay una pregunta que viene, a mí se me aparece, que viene muy a cuento de lo que dice Marie Le Pen, de lo que decía su padre, de lo que se está intentando instalar ahora, de quiénes son los que fomentan este tipo de atentados. Por un lado, estos grupos... digamos que han sido bancados durante décadas por los países poderosos y que ahora, después de haber tirado la piedra con dólares, se esconden la mano. Pero también la otra pregunta, y es que, porque recordaba cuando Juan Manuel hablaba, en el Reino Unido también hay un grupo llamado Partido de la Independencia, me parece. Que ganó también la elección exactamente, y que su discurso es anti-inmigración. Y no es una casualidad, me parece, cualquier analista corríjame, pero que justamente se ponga foco y se generen como los estigmas del terror aquellas comunidades que viven en los países europeos y que son hijas, esas generaciones que son hijas de esos padres que llegaron provenientes de los países que eran colonias de esos países colonizadores. Es decir, en el Reino Unido tenés los indios y pakistaníes, claro, en Francia los argelinos, que encima ya no son hijos, o sea, son hijos de franceses, son franceses ellos, en este caso. Entonces, no es una casualidad que en esos países colonizadores las comunidades más grandes sean de países que fueron colonia y que, bueno, en muchos casos son musulmanes, pero es una religión. No es un procedimiento guerrero, no es una marca de armas, eso es una creencia. Entonces, me parece que lo que se está jugando mucho en este momento es si somos capaces de que, como decía Sierra, que él ya hizo la comparación de que esto es el 11 de septiembre. Bueno, esperemos que el mundo esté a la altura de haber entendido y que no sea justamente el 11 de septiembre, porque después del 11 de septiembre lo único que tuvimos fue un ejército de perros rabiosos en los aeropuertos y una militarización absoluta del planeta en los lugares cuyas consecuencias no han sido justamente las mejores. Hubo una progresión geométrica de la muerte y de la militarización. Entonces, ojalá esto se entienda que no debe ser esa la lógica, sino tratar de entender y nosotros, como humildes ciudadanos, acercarnos a eso desconocido para intentar comprenderlo y no empezar a decir cualquier cosa a la hora de hablar, aunque sea en un asado con amigos. Así es. Bueno, vamos a hacer un corte. Les cuento que después vamos a tener un informe que se llama La relación Scioli-Clarín. Mire qué fuerte, ¿eh? Y después Wiener, que, claro, Wiener nos obliga a preguntarnos si existe el socialismo de derecha y parece que existe acá en Argentina el socialismo de derecha. Se lo vamos a demostrar después de este corte. Ya venimos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual. Con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Gente de mano caliente, por eso de la amistad. Con un rezo para rezarlo,
con un llanto para llorar. Con un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama libertad. Demasiados los muros.